¿Y luego? Va, y pregunta el chaval. En ese momento era clavado a su padre, la manera de estar sentado en el banco, la manera de mirar a los ojos, la manera de torcer las cejas y sobre todo la impaciencia, la impetuosidad, pura herencia de su padre. ¿Qué más? Esa parte no me toca, le dijo Sandy. Yo no estaba. En cambio, estos dos, sí. Como era de esperar, el chaval trasladó su atención hacia Judy y yo. Venga, Jud, le digo yo, que estás acostumbrado a hacer informes. Y una mierda. Va y me suelte el tío. Estabas tú primero. Fuiste el primero que lo vio. Empieza tú. Yo. Da igual. Que empiece cualquiera de los dos, nos dijo el chaval. Y plaf. Golpe en la frente con la base de la mano, justo entre los ojos. No pude aguantarme la risa. Venga, Arky, me dijo el sargento. Me cachis, dije. Es que nunca lo he contado así, como una historia. No sé cómo me saldrá. Inténtalo, insistió el sargento. ¿Qué es lo que hice? Al principio me costó bastante. Notaba que el chaval me clavaba los ojos como uñas y pensaba todo el tiempo. Esto no se lo traga ni muerto. Pero después de un rato mejoró. Cuando hablas de algo que ha pasado hace mucho tiempo, notas que vuelve a abrirse todo como si fuera una flor. Supongo que tiene su lado bueno y su lado malo. Esa noche, sentado y hablando con el hijo de Curtis Wilcox, yo le veía a los dos. Después de un rato vino Judy y empezó a ayudarnos. Se acordaba de la tira de las cosas, hasta de que en la radio ponían a Joan Baez. La redención está en los detalles, que decía el sargento de antes. La mayoría de las veces, cuando alguien, haciendo un informe, se olvida de poner algo importante, y el chaval todo el rato sentado en el banco y mirándonos con unos ojos que se agrandaban cada vez más, mientras se oscurecía la tarde y, como es típico en verano, soltaba sus olores y volaban los murciélagos, y al sur no paraban de oírse truenos. Me dio tristeza ver al muchacho que parecía su padre, no sé por qué. Solo me interrumpió una vez, se volvió hacia Sandy para saber si aún teníamos las... Sí, sí que las tenemos, le dijo Sandy, sin pensarlo dos veces. Por supuesto, esas fotos y otras, toneladas, la mayoría Polaroids. Los polis, chaval, si saben hacer algo es mantener la cadena de pruebas. Y ahora calladito. ¿No querías saberlo? Pues deja que te lo explique. Sabiendo que se refería a mí, seguía hablando. Entonces, en aquella época Arky tenía una vieja camioneta Ford, la típica de 3 marchas. 4 contando la marcha atrás, bromeaba. Y con un embrague que chirriaba. La aparcaba en el mismo sitio que 23 años después, con la diferencia de que entre una y otra fecha la cambió por una Dodge Ram, con transmisión automática y tracción en las 4 ruedas. En 1979, al fondo del aparcamiento, había un autobús escolar desvencijado del condado de Statler. Un cachorro oxidado de color amarillo que como mínimo llevaba allí desde la guerra de Corea, hundiéndose cada año más en los hierbajos y en el polvo. Que nunca se lo llevara a nadie era uno de los tantos misterios de la vida. Arky le arrimó la camioneta, cruzó el aparcamiento hacia el cobertizo B y miró por una de las ventanas de la puerta de persiana, poniéndose una mano a cada lado de la cara para protegerse de la luz del sol que estaba al oeste. Había una luz encendida en el techo. A Arky, el Buick, que estaba debajo, le pareció un coche de exposición, el típico que iluminado queda tan bien que habría que estar loco para no tener ganas de firmar lo que fuera para llevarse a casa semejante joya. No se veía nada raro, como no fuera la tapa del maletero, que volvía a estar levantada. Habría que informar al que esté de guardia, pensó. Él solo era vigilante, no poli, pero se le había pegado el gris tropper.
Se apartó de la ventana y por casualidad miró el termómetro que Kurt y el sargento habían colgado de la viga. La temperatura del cobertizo ha vuelto a subir, y bastante. Había casi 16 grados. Arky tuvo la idea de que el buick era una especie de serpentín de nevera que se había apagado solo, a menos que se hubiera quemado durante la exhibición de fuegos artificiales, siendo el único al corriente de aquella subida repentina de temperatura. Arky estaba revolucionado. Empezó a volverse con la intención de correr al cuartel. Entonces fue cuando vio lo que había en el rincón del cobertizo. Solo es ropa vieja amontonada, pensó. Pero había algo más que indicaba, pues eso, algo más, volvió a mirar por el cristal y a protegerse de la luz con las manos. En efecto, el bulto era algo más que ropa vieja. Caramba, así lo era. Sintió una debilidad como de gripe en las rodillas y los muslos. La sensación le subió por el estómago, aflojándolo, y pasó al corazón acelerándolo. Por un momento, Arky estuvo casi seguro de que se desmayaría y se quedaría tirado en el suelo. Oye, y digo yo, pedazo de cazurro, ¿no podrías volver a respirar? Quizás sirva de algo. Arky aspiró 2 bocanadas secas de aire sin importarle el ruido que pudiera hacer. Era el mismo que había hecho su padre al tener el infarto y esperar la ambulancia acostado en el sofá. Se apartó de la puerta de persiana, dándose golpes en el centro del pecho con el lado de un puño. Venga, majo, un poco de calma. Le deslumbraba el sol, que se hundía en un caldero de sangre. Había seguido aflojándosele el estómago, con el efecto de que ahora tenía ganas de vomitar. De repente parecía que el cuartel estuviera a 3 o 4 kilómetros. Se encaminó hacia él, recordándose que había que respirar y concentrándose en dar pasos largos y regulares. Una parte de él tenía ganas de correr, la otra comprendía que intentarlo era arriesgarse a sufrir, esta vez sí, un desmayo. Te tomarían tanto el pelo que no te dejarían vivir. Ya lo sabes, pero lo que le preocupaba no eran las burlas, sino llegar con cara de desquiciado, presa del pánico, como el típico tío que llega para meter algún rollo. Lo cierto es que al entrar se sentía algo mejor. Aún estaba asustado, pero no tanto como cuando tenía ganas de vomitar o de salir por piernas del cobertizo. Entretanto, además, había tenido una idea de efectos tranquilizadores. Quizá fuera un simple truco, una broma. Los troopers con él se pasaban el día de guasa. ¿Verdad que le había comentado a Orville Garrett que quizá pasara por la tarde a echarle una miradita al buick? Sí. Y era muy posible que Orv hubiera decidido reírse a su costa. Vaya panda de chistosos que tenía de compañeros. Siempre había uno tomándole el pelo. La idea sirvió para calmarle, pero en el fondo Arky no se le creía. Una cosa era que a Orv Garrett le fuera la chunga, que le gustara reírse como a cualquiera, y a otra que fuera capaz de usarlo del cobertizo para una broma. Ni él ni nadie, habiendo insistido tanto el sargento Escondis, ni hablar. Ah, pero es que el sargento no estaba. Tenía cerrada la puerta y en el cristal esmerilado no había luz. En cambio, estaba encendida la de la cocina y salía música por la puerta. Joan Baez cantando The Night They Drop Old Dixie Down. Arky entró y encontró a Judy Roger en el acto de echar un trozo enorme de margarita en una olla de fideos. ¡Qué porquería!, pensó. Tu corazón no te lo agradecerá. La radio de Judy, la pequeña con correa que se llevaba a todas partes, estaba al lado de la tostadora. Hombre, Arky, dijo Judy. ¿Qué haces tú aquí? No me lo digas. ¿Está Orv Garrett?, preguntó Arky. No, que va. Tenía 3 días libres y vuelve mañana. Se ha ido a pescar. Los hay con suerte. ¿Te pongo un tazón? Judy levantó la olla, miró a su compañero fijamente y se dio cuenta de que la persona que tenía delante estaba muerta de miedo. Arky, tío, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Arky se desplomó en una de las sillas de la cocina, con las manos colgando entre los muslos, y miró hacia arriba,
a Judy y abrió la boca para... Al principio no le salió nada. ¿Qué pasa? Judy dejó la olla de macarrones en el mármol sin mirarla. ¿Es algo del Buick? ¿Estás tú de guardia, Hood? Sí, hasta las 11. ¿Quién más hay? Un para arriba, no sé. Si lo dices por el jefe, ya puedes olvidarte. Esta noche, más jefe que yo no encontrarás, o sea, que cuéntamelo. Sal por detrás, le dijo Arky. Míralo tú, y tráete unos prismáticos. Judy pilló unos prismáticos del almacén, pero no servían de nada. Lo que había en el rincón del cobertizo B estaba demasiado cerca y con prismáticos se veía borroso. A los 2 o 3 minutos de toquetear el botón de enfocar, Judy se dio por vencido. Voy a entrar. Arky le cogió una muñeca. No, tío. Avisa al sargento, que decida él. Judy, que podía ser muy tosudo, negó con la cabeza. El sargento está durmiendo. Ha llamado a su mujer para decirlo. Y ya sabes, cuando llama lo que quiere decir, que no lo despierte ni Dios. Como no haya empezado la Tercera Guerra Mundial. ¿Y si lo de dentro es la Tercera Guerra Mundial? A mí no me preocupa, dijo Judy. A juzgar por su cara, era la mentira de la década o del siglo. Volvió a mirar por la ventana con una mano a cada lado de la cara. Los prismáticos inútiles se habían quedado en el suelo al lado de su pie izquierdo. Está muerto. Puede, dijo Arky, y puede que sea un truco. Judy se giró para mirarle. Lo dices por decir una pausa, ¿verdad? No sé qué digo y qué no digo. No sé si está muerto o si solo descansa. Tú tampoco. ¿Y si quiere que entre alguien? ¿Se te ha ocurrido? ¿Y si está esperándote? Judy se lo pensó y dijo, pues entonces tendrá lo que quiere. Se apartó de la puerta con la misma cara de susto que Arky al entrar en la cocina, pero también de determinación. Iba en serio un holandés tosudo. Escúchame, Arky. ¿Qué? Karl Prundack está arriba, en la sala de estar. También Mark Russing, me parece, vaya. A Lovin, el de comunicaciones, no le avises que no me fío de él. Es demasiado novato. Sube y cuéntales qué pasa a los otros dos. Y no pongas esa cara, seguro que no es nada. Pero más vale contar con todos los que se pueda. Por si no es nada, exacto. O sea, ¿qué podría ser algo? Judy asintió. ¿Estás seguro? Ajá, vale. Judy caminó pegado a la puerta de persiana, dobló la esquina y se plantó delante de la puerta normal, la lateral. Luego respondió hondo. Contó hasta 5 y vació los pulmones. Por último, desabrochó la correa de la culata de su pistola. Por entonces una Ruger 357. ¿Judy? Judy se sobresaltó. Si en vez de tener la mano en el seguro, la hubiera tenido en el gatillo, casi seguro lo habría apretado y probablemente se hubiera destrozado el pie. Giró sobre los talones y vio a Arky en la esquina del cobertizo con sus ojos grandes y oscuros, perdidos en la contracción del rostro. Mierda, exclamó Judy. ¿Por qué me sigues como un fantasma? Que no, que caminaba normal. Venga, entra. Ya te he dicho que avises a Carl y a Mark. Arky meneó la cabeza. Aunque tuviera miedo, había decidido que quería participar en los hechos. A Judy le pareció comprensible. Estaba demostrado. El Gris Trooper se pegaba. Bueno, pues venga, tontolaba. Judy abrió la puerta y entró en el cobertizo, donde seguía haciendo más frío que fuera, aunque ninguno de los dos habría podido decir hasta qué punto hacía frío, porque sudaban como cerdos tanto el uno como el otro. Judy llevaba la pistola junto al pómulo derecho. Arky descolgó un rastrillo de los ganchos de al lado de la puerta y chocó con una pala. Ambos se sobresaltaron. Para Arky, peor que el ruido, era la forma de sus sombras en la pared. Parecían moverse a saltos, como sombras de duendes. Judy dijo, «Chis, si está muerto, ¿por qué me haces chis?» «No te hagas el listo», contestó Judy susurrando. Caminó en dirección al Buick. Arky le seguía, empuñando el rastrillo con las manos sudorosas y yéndole el corazón a 100. Se notaba la boca seca, con un gusto como a quemado.
Nunca había tenido tanto miedo, y el hecho de no saber exactamente de qué solo servía para empeorarlo, Judy se colocó detrás del Buick y echó un vistazo al maletero abierto. Tenía la espalda tan ancha que le tapaba a Arky toda la vista. ¿Qué hay dentro, Hood? Nada, está vacío. Judy cerró la tapa tras una vacilación y un encogimiento de hombros. El ruido le sobresaltó a los dos, y mirando la cosa del rincón no se movía. Judy dio unos pasos hacia ella. Volvió a llevar la pistola a la altura de la cabeza. El roce de las suelas con el cemento era muy ruidoso. Cuanto más se acercaban a la cosa, más se convencían de que estaba efectivamente muerta, pero no fue ningún alivio, porque ninguno de los dos había visto nada parecido, ni en los bosques ni del oeste de Pensilvania, ni en un zoo, ni en una revista de animales. Era tan diferente. Despertaron recuerdos de películas de terror, pero la cosa que estaba acurrucada en una esquina del cobertizo tampoco se parecía a nada de eso. Siempre acababa pensando lo mismo, la misma palabra, diferente. Arky, igual, la cosa toda ella gritaba que no era de allí, un allí que abarcaba toda la tierra, no solo las Short Hills, quizá todo el universo, al menos el concepto de universo que pudieran tener alumnos de Sufi en ciencias, como era el caso de ambos. Parecía que de repente se hubiera disparado algún circuito de alarma que tuvieran metido en la cabeza. Arky pensaba en arañas, no porque la cosa del rincón tuviera aspecto de araña, sino porque las arañas eran diferentes, tantas patas y no sabías qué podían pensar, ni siquiera cómo podían existir. Con aquella cosa pasaba lo mismo, pero en peor. Se mareaba solo de mirarla, de esforzarse por encontrarle algún sentido a lo que sus ojos afirmaban ver. Se le había puesto pegajosa la piel, le latía el corazón con irregularidad y las tripas parecían pasarle más que antes. Tenía ganas de correr, de poner pies en polvorosa y huir. Joder, dijo Judy con una vocecita gemebunda. Joder. Parecía una súplica para que la cosa desapareciese. Su pistola basculó hasta apuntar al suelo. Solo pensaba 1 kilo, pero ahora su brazo ni siquiera podía aguantar ese peso. También tenía flácida la cara, con el resultado de que se le abrieran mucho los ojos, y se le caía la mandíbula, hasta abrírsele la boca. Arky jamás olvidaría el brillo de los dientes de Judy en la penumbra. Al mismo tiempo empezó a temblarle todo el cuerpo, y Arky se dio cuenta de que él también temblaba. La cosa del rincón tenía el tamaño de un murciélago muy grande, como los que colgaban en las cuevas del Milagro de Laxburg, o en la que llamaban Gruta Maravillosa, visitas guiadas a $3 por cabeza. Consulté tarifas especiales para familias. En Pogo City, las alas le tapaban casi todo el cuerpo. No estaban plegadas, sino derramadas en pliegues superpuestos y desordenados, como si hubiera intentado plegarlas, y se hubiera muerto sin conseguirlo. Las alas eran o negras o de un verde muy oscuro con manchas. Lo que se veía del lomo era de un verde más claro. La zona de la barriga tenía un color blancuzco de queso, como el centro de un tocón podrido o el tallo de un lirio de playa marchito. La cabeza triangular estaba ladeada, sobresaliendo de la cara que no tenía ojos. Había una especie de hueso que podía ser una nariz o un pico. Debajo, la boca del ser estaba abierta. Le colgaba una tira amarillenta de tejido, como si se hubiera muerto regurgitando su última comida. Solo con mirar una vez, Judy supo que tardaría bastante en volver a comer macarrones con queso. Debajo del cadáver, alrededor de los cuartos traseros, había un charquito de pasta negra cuajada. La idea de que una sustancia así pudiera servir de sangre le dio a Judy ganas de gritar. Pensó, yo no lo toco. Antes de tocarlo mataría a mi madre. Mientras lo pensaba, por la periferia de su campo de visión, penetró un palo largo de madera. Soltó un gritito y retrocedió. «¡No, Arky!», exclamó. Pero era demasiado tarde. Después Arky no supo explicar por qué había tocado la cosa del rincón en el rastrillo,
un simple impulso al que había cedido antes de tener conciencia de sus actos. Cuando la punta del mango del rastrillo tocó el punto donde se juntaban las dos alas arrugadas, se oyó un ruido como de papel rozando papel, y empezó a oler mal como a cola hervida pasada. Casi no se fijaron, se quedaron helados al ver que la parte superior del rostro de la cosa se pelaba, dejando a la vista un ojo muerto y vidrioso, de un tamaño de bola de cojinete industrial. Arky chilló y retrocedió soltando el rastrillo, que resonó al caer, y tapándose la boca con las manos. Encima de los dedos separados, sus ojos habían empezado a supurar lágrimas de terror. Judy se limitó a quedarse donde estaba, como clavado al suelo. Era un párpado, dijo en voz baja, roncamente, solo un párpado, burro, que lo has movido con el rastrillo, lo has movido y se ha abierto. Joder, Judy, está muerto. Joder, me cago en... ¿Qué te digo que está muerto? Vale, dijo Arky, con aquel acento tan raro, más marcado que nunca. ¿Salimos? Para ser conserje eres muy listo. Rehicieron el camino hacia la puerta lentamente y de espaldas porque no querían perder de vista la cosa. También porque ambos sabían que si veían la puerta perderían el control y echarían a correr. La puerta salvadora, la promesa de que detrás había un mundo cuerdo, se les hizo eterno llegar. Arky fue el primero en salir de espaldas. Empezó a respirar el aire fresco de la tarde a grandes bocanadas. Judy salió detrás y dio un portazo. Luego se miraron un rato sin hacer nada. Ahora Arky, más que blanco, estaba amarillento. A Judy le recordó un bocadillo de queso pero sin el pan. ¿De qué te ríes?, preguntó Arky. ¿Dónde está la gracia? En ninguna parte, dijo Judy. Solo intento no ponerme histérico. ¿Qué? ¿Ahora piensas avisar al sargento Escondis? Judy asintió. No se le iba de la cabeza la manera con que se había pelado la mitad superior de la cabeza de aquella cosa al tocarla a Arky con el palo. Intuyó que volvería a verlo en sueños y acertó plenamente. ¿Y Curtis? Judy se lo pensó y negó con la cabeza. Kurt tenía una esposa joven. A las esposas jóvenes les gustaba tener al marido en casa, y después de unas cuantas noches seguidas de no recibir lo que querían, tendían a molestarse y hacer preguntas. Era natural. ¿Cómo era natural que en ocasiones los maridos jóvenes dieran respuestas a esas preguntas, aunque supieran que estaba mal hecho? ¿Entonces solo al sargento? No, dijo Judy, que también venga Sandy Dearborn. Tiene la cabeza bien amueblada. Estando Sandy en la zona de estacionamiento de Jimmy's, con la pistola radar sobre las piernas, oyó un aviso por radio. Unidad 14, unidad 14, 14. Al oír su número, había hecho lo mismo de siempre, mirar su reloj. Eran las 7:20. Oye, 14, ¿podrías volver a la base? Tenemos un código D. Repito, código D. ¿Recibido? ¿3? Preguntó Sandy. En casi todos los cuerpos policiales de Estados Unidos, 3 significa emergencia. No, negativo, pero nos iría bien una ayudadita. Recibido. Volvió unos 10 minutos antes de que llegara el sargento en su coche particular, una camioneta internacional Harvester, que de hecho era más vieja que la Ford de Arky. Para entonces ya había empezado a correr la voz, y Sandy vio que delante del cobertizo B había una verdadera convención de troopers, la tira y media de agentes en las correspondientes ventanitas, todos mirando el interior Brundag y Rusin Cole y The Boy. Judy Rogers, Arcanian, caminaba detrás en círculos pequeños con las manos metidas hasta el fondo de los bolsillos de los pantalones, y la frente llena de arrugas, como los peldaños de una escalera de mano. Sin embargo, no esperaba ventana libre. Arky ya había visto todo lo que quería ver, al menos en una noche. Judy pasó a Sandy al corriente de lo sucedido. Después tuvo Sandy ocasión de mirar a fondo la cosa del rincón. También trató de adivinar lo que querría el sargento cuando llegara, y lo metió todo en una caja de cartón, al lado de la puerta lateral. Llegó Tony y aparcó torcido detrás del autobús.
Este era un autobús escolar, y acudió casi corriendo al cobertizo B, donde, sin ceremonias, apartó de un codazo a Karl Brundack para mirar por la ventana que quedaba más cerca de la criatura muerta. Se la quedó mirando mientras Judy daba el parte. Terminando llamó a Arky y escuchó su versión de la historia. Sandy tuvo la impresión de que esa noche se ponían a prueba los métodos de Tony para lo del Roadmaster y de que aprobaban con nota las partes de Judy y Arky. Fue apareciendo personal de Trop D. La mayoría de los hombres no estaba de servicio. Al oírle a Judy el código del Buick, los pocos que llevaban puesto el uniforme estaban bastante cerca. Acercarse y echar un vistazo. A pesar de todo, no hubo barullo de conversaciones, competencia por estar en primera fila, intromisiones en la investigación de Tony, ni avalancha de preguntas tontas que lo liaran todo sin necesidad. Lo más importante fue que no hubo piques ni pánico. A Sandy le daba miedo pensar en que hubiera habido periodistas cerca, experimentando el poder atávico de aquella cosa, la cual, a pesar de estar muerta, seguía siendo horrible y sin saber por qué amenazadora. Al día siguiente, al comentárselo al sargento, Tony rió. El gigante de Cardiff en el infierno dijo: habría pasado eso, Sandy. Ambos, tanto el sargento como quien llegaría a hacerlo, conocían el término que con los periodistas definían el gestionar así la información. Al menos cuando los gestores eran policías, fascismo. Sin duda era pasarse un poco, pero lo cierto es que ninguno de los dos puso en duda que estuviera cerca el límite de toda suerte de excesos. Tony dijo una vez: si quieres ver polis descontrolados, vete a Los Ángeles. Por cada 3 buenos tienes 2 menos de las juventudes hitlerianas en moto. Lo del Buick, sin embargo, era un auténtico caso especial. Eso tampoco lo pusieron en duda ninguno de los dos. Judy quiso saber si había acertado en no avisar a Curtis. Tenía miedo de que su colega tuviera la sensación de que habían pasado de él. Propuso al sargento ir directamente al cuartel y hacer una llamada telefónica. Él con mucho gusto. Curtis está bien donde está, dijo Tony, y cuando sepa por qué no le hemos avisado lo entenderá. En cuanto al resto de vosotros, se apartó de la puerta de persiana. Su postura era tranquila, natural, pero tenía la cara muy blanca. A él también le había afectado ver la cosa del rincón, aunque fuera a través de un cristal, tanto como a Judy y a Arky. A Sandy le pasaba lo mismo, pero también notaba el entusiasmo del sargento Scondis, la curiosidad desatada y frenética que compartía con Kurt, la pulsación subterránea que decía: pero ¿tú has visto eso? Alucina, tío. Sandy la oía y la reconocía, pero sin compartirle en lo más mínimo. Ni él ni ninguno de los otros, que él supiera, en el caso de Judy y del de Arky. Saltaba a la vista que se les había pasado de golpe. A ver, escuchadme, los que estáis de servicio, dijo Tony. Tenía la típica media sonrisa, pero esa noche a Sandy le pareció un poco forzada. Hay incendios en Statler, inundaciones en Lisburg y una rancha de robots en el condado de Pogus. Sospechamos de los Amis. Hubo algunas risas. Bueno, pues, ¿qué esperáis? Se produjo un éxodo general de tropas de servicio, seguido por el ruido de varios motores de Chevrolet V8 arrancando. Los que no estaban de servicio se quedaron un poco más, pero no hizo falta que les dijera a nadie que circulasen. Venga, tíos, a casa, que se ha acabado el espectáculo. Sandy le preguntó al sargento si también tenía que marcharse. No, tú te quedas conmigo, dijo Tony, y arrancó a caminar hacia la puerta normal, deteniéndose lo justo para examinar los objetos que Sandy había metido en la caja de cartón. Una de las Polaroids, película virgen, un metro y un kit de recogida de pruebas. Sandy también había cogido de la cocina unas bolsas de basura de plástico verde. Buen trabajo, Sandy. Gracias. ¿Preparado para entrar? Sí. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Como yo o menos? No lo sé. Yo tampoco. Lo que sé es que tengo miedo, y mucho. Si me desmayo me recoges. Bueno, pero cáete en mi dirección. Tony rió. Venga, pasa al salón.
como le dijo la araña a la mosca. Con miedo o sin miedo, investigaron los dos bastante a fondo, hundieron sus esfuerzos para hacer un esquema del interior del cobertizo, que más tarde mereció el elogio de Kurt a Sandy. La reacción de este fue a sentir y reconocer que estaba logrado, digno incluso de ser presentado en los tribunales. A pesar de todo había muchas líneas temblorosas. Las manos empezaron a temblarles, nada más entrar en el cobertizo, y no se les pasó el temblor hasta que volvieron a salir. Abrieron el maletero porque era como estaba al mirar Arky y fijarse en la cosa del rincón, e hicieron fotos a pesar de encontrarlo tan vacío como siempre. También las hicieron del termómetro, que ya había subido hasta 21 grados. Más que nada porque Tony pensó que habría sido la voluntad de Kurt. También hicieron muchas del cadáver del rincón. Desde todos los ángulos imaginables, en todas las Polaroid, salía el indescriptible ojo único. Brillaba como alquitrán fresco. Viéndose reflejado Sandy Dearborn tuvo ganas de gritar, y cada pocos segundos uno de los dos hombres volvía la cabeza para mirar el Buick Roadmaster. Cuando estuvieron hechas las fotos, algunas en el metro, al lado del cadáver, Tony sacudió una de las bolsas de basura y dijo: «Ve a buscar una pala. ¿No quieres dejarlo hasta que Kurt...?» «El agente de prueba, Wilcox, podría mirarlo en el almacén», dijo Tony. Se le notaba una tensión extraña en la voz, una especie de estrangulamiento. Sandy se dio cuenta de que hacía esfuerzos ímprobos para no vomitar. El estómago de Sandy, quizá por simpatía, también sufrió un vuelquecito. «Que lo mire todo el tiempo que le dé la gana. Por una vez no tenemos que preocuparnos de romper la cadena de pruebas, porque no intervendrá ningún fiscal de distrito, de momento, a recoger esta porquería». No levantaba la voz, pero se le notaba cierta agresividad. Sandy cogió una pala de la pared donde colgaba y deslizó la hoja por debajo del ser muerto. Las alas hicieron un ruido como de papel, un crujido sin saber por qué ponía los pelos de punta. De repente una dejó a la vista un flanco negro y sin pelos. Fue la segunda vez que Sandy tuvo ganas de gritar desde que habían entrado. No habría sido capaz de explicarlo con exactitud, pero en el fondo de su cerebro habría algo que suplicaba no tener que ver nada más. Y lo olían todo el rato. Una peste a col pasada. Sandy observó que la frente de Tony Scondis estaba pelada de sudor. Algunas gotitas le rodaban por las mejillas dejando un rastro como de lágrimas. «Venga», dijo Tony con la bolsa abierta. «Venga, Sandy, mételo antes que vomite yo el almuerzo». Sandy inclinó la pala y al resbalar el peso experimentó cierto alivio. Después de que Tony fuera a buscar un saco del serrín rojo absorbente que guardaban para cuando se derramaba gasolina y de que lo repartiera por encima de la mancha pastosa del rincón, el alivio fue compartido. Tony retorció la bolsa por arriba, por el bicho dentro, y le hizo un nudo. Después emprendieron el camino hacia la puerta. Tony se detuvo justo antes de llegar. «Haz una foto», dijo, señalando un punto alto de la puerta de persiana detrás del Buick, la que había usado Johnny Parker para pasar el coche con la grúa. Tony Scondis y Sandy Dearborn tenían la sensación de que desde entonces había pasado mucho tiempo. De allí también y de allí arriba. Al principio Sandy no vio qué señalaba el sargento, apartó la mirada, parpadeó un par de veces y volvió a mirar. En efecto, había 3 o 4 manchas de color verde oscuro que le rodearon el polvillo que desprenden las alas de las mariposas nocturnas. De niños estaban convencidos de que era un veneno mortal, capaz de dejar ciego al que tuviera un resto en los dedos y se frotara los ojos. «¿Ves qué ha pasado, no?», preguntó Tony, mientras Andy levantaba la Polaroid, enfocaba la primera marca. Le pareció que la cámara pesaba mucho y aún le temblaban las manos, pero lo consiguió. «Pues no, sargento, me parece que no. La cosa esa, que no sé si es un pájaro, un murciélago o un zángano robot, ha salido volando del maletero al abrirse la tapa, ha chocado contra la puerta trasera, primera mancha, y ha empezado a rebotar por las paredes. ¿Has visto alguna vez cuando se queda encerrado un pájaro en un cobertizo o en un granero?».
Sandy asintió. Pues lo mismo. Tony se enjugó el sudor de la frente y miró a Sandy. Este jamás olvidaría su mirada. Nunca había visto tan desnudos los ojos del sargento. Pensó que era la mirada que tenía a veces los niños pequeños, cuando llegaba un adulto a decirles que no armaran tanto follón. «Oh, tío», dijo Tony, con todo su aliento. «¡La hostia!». Sandy asintió. Tony miró la bolsa. «¿A ti te recuerda un murciélago?». «Sí», dijo Sandy. ¿Y luego? «No». Al término de otra pausa, añadió: «Mentira». Tony soltó una risa bronca que delataba cansancio. Más claro, el agua. Si estuvieras declarando en un juicio, a eso no podrías darle la vuelta a ningún abogado defensor. No sé, Tony. Pensó Sandy sabía algo, que no tenía ganas de cháchara, sino de volver a estar al aire libre. ¿Tú qué crees? Pues si lo dibujara parecería un murciélago, dijo Tony. En las Polaroids que hemos hecho también parece un murciélago, pero no acabo de saber cómo decirlo. Pero que no da la sensación de que sea un murciélago, dijo Sandy. Tony sonrió de manera sombría y encañonó a Sandy con el dedo. Muy zen, pequeños saltamontes, pero las manchas de la pared demuestran que como mínimo ha actuado como un murciélago o como un pájaro encerrado. Ha revoloteado hasta caerse muerto en el rincón. Coño, si hasta puede que se haya muerto de miedo. Sandy se acordó de la ferocidad del ojo muerto, un ojo como de otro mundo, casi hasta el punto de no poder mirarlo. Por primera vez en su vida le pareció posible entender de verdad el concepto que había formulado el sargento Escondis. ¿Morirse de miedo? Sí, era una muerte posible, muy posible. A continuación, como parecía que el sargento esperara algo, dijo: «O puede que chocara tan fuerte contra la pared que se haya partido el cuello. Se le ocurrió otra idea. O... Oye, Tony, que igual lo ha matado el aire». «¿Qué dices?». «Que igual...». Sin embargo, los ojos de Tony se habían encendido y asentía. «Claro», dijo. «Puede que el aire del otro lado del maletero del Buick sea diferente. A nosotros quizá nos sentara como gas venenoso y nos reventara los pulmones». Con esto último, Sandy tuvo suficiente. «Tony, tengo que salir. Si no el que vomite seré yo». En realidad, lo que temía no era vomitar, sino ahogarse. De repente la anchura de su tráquea había pasado de normal a simple agujerito. Cuando volvieron a salir, casi había anochecido, y se había levantado una brisa de verano de increíble suavidad. Sandy se encontró mejor. Tuvo la impresión de que Tony también. En todo caso, las mejillas del sargento habían recuperado una parte de su color, mientras Tony cerraba la puerta lateral. Se acercaron Judy y unos cuantos troopers más, pero nadie dijo nada. Al ver aquellas caras, un simple observador sin contexto en que pasarse podría haber pensado que se había muerto el presidente o que alguien había declarado la guerra. «¿Qué, Sandy?», dijo Tony. «¿Ya te encuentras mejor?». «Sí». Sandy movió la cabeza para señalar la bolsa de basura, que colgaba como un péndulo inerte, con su extraño peso al fondo. «¿De que se haya muerto por el aire de aquí? ¿Lo decías en serio?». «Sí, claro, es posible. O por la impresión de estar en nuestro mundo. Porque te digo una cosa, yo dudo que pueda vivir mucho tiempo en el mundo donde ha venido este bicho. Aunque si pudiera respirar él». Tony se quedó callado, porque de repente Sandy volvió a poner mal cara. Más que mala, espantosa. «Sandy, ¿qué te pasa?». Sandy no estaba muy seguro de querer explicarle a su jefe qué pasaba. Ni siquiera de poder. ¿En qué había pensado? En Ennis Rafferty. La idea del trooper desaparecido, sumada a lo que acababan de descubrir en el cobertizo B, sugería una conclusión que no quería plantearse. Sin embargo, después de habérsele ocurrido, costaba mucho expulsarla. Probablemente el Buick fuera un conducto hacia otro mundo. La cosa murciélago lo había atravesado en una dirección y casi seguro que Ennis Rafferty lo había atravesado en la contraria. «Sandy, dime algo». «No pasa nada, jefe», repuso Sandy. A continuación se vio obligado a inclinarse y poner una mano en cada espinilla.
Era una buena manera de evitar un desmayo, siempre y cuando se dispusiera de tiempo para recurrir a ella. Los demás, alrededor, miraban a Sandy tan callados como antes, y con las mismas caras largas de «El rey ha muerto, larga vida al rey». Por fin volvió a estabilizarse el mundo, y Sandy se puso derecho. «Que estoy bien, en serio», dijo. Tony le miró a la cara y asintió. Levantó un poco la bolsa verde. «Esto se va al armario del almacén, el pequeño donde Andy Colucci guardaba las revistas guarras». El comentario fue acogido por algunas risas nerviosas. «A partir de ahora en el almacén no entrará nadie aparte de mí, Curtis Wilcox y Sandy Dearborn». «SCP, ¿entendido?». Asintieron, solo con permiso. «Sandy, Curtis y yo, ahora la investigación es nuestra». Permaneció muy erguido a la luz menguante del anochecer, casi en exposición de firmes, con la bolsa de basura en una mano y las Polaroids en la otra. «Esto de aquí es una prueba». «¿De qué?». «De momento no tengo ni idea. Si a alguien se le ocurre algo, que venga a verme. Si os parece una locura, daos aún más prisa en venir. Todo esto es una locura, pero no nos impediría llegar el caso como cualquier otro. ¿Preguntas?». «No las hubo, o visto de otra manera», pensó Sandy, «solo había preguntas. Dentro de lo posible debería haber alguien en el cobertizo a todas horas», dijo Tony. «¿Un servicio de guardia, sargento?», preguntó Steve de Davoe. «Digamos que de vigilancia», dijo Tony. «Venga, Sandy, acompáñame hasta que haya guardado esta cosa. Te juro por Dios que no tengo ningunas ganas de llevarlo abajo yo solo». Mientras cruzaban el aparcamiento, Sandy oyó decir a Arky Arcanian que a Kurt le sentaría fatal que no lo hubieran llamado. «Ya veréis, se pondrá el chaval como una fiera». Pero Curtis estaba demasiado agitado para sentarle fatal, lo que fuera. Demasiado ocupado e intentar establecer prioridades entre lo que quería hacer y con demasiadas preguntas, antes de bajar disparado a ver el cadáver del ser que habían encontrado en el cobertizo B. Solo formuló una de ellas. ¿Dónde estaba Mr. Dillon la tarde anterior? Le dijeron que con Orville, a menudo cuando tenía un par de días libres, Orville Garrett se llevaba a Mr. D y se iban al norte a pescar. El que puso al día a Curtis fue Sandy Dearborn, con la ayuda esporádica de Arky. Kurt escuchó atentamente, y se le arquearon las cejas al oírle descubrir a Arky la manera con que se había retirado la parte superior de la cabeza de la cosa. Destapando el ojo, repitió el mismo gesto al contarle Sandy lo de las manchas en la puerta y las paredes, y que le recordaban el polvillo de las mariposas nocturnas. Hizo la pregunta sobre Mr. D. Se la contestaron, sacó guantes de cirujano de un kit de pruebas y se dirigió al sótano casi corriendo. Le acompañaba Sandy. Hasta allí parecía su deber, habiéndole nombrado Tony coinvestigador, pero se quedó en el almacén mientras Kurt entraba en el cubículo donde había dejado Tony la bolsa de basura. Sandy oyó el ruido de deshacer el nudo, un ruido que le provocó un hormigueo en la piel y frío en todo el cuerpo. Ruido, pausa, más ruido, y después en voz muy baja, «Por todos los santos». Al poco rato Kurt salió corriendo con la mano en la boca. Había un lavabo a medio pasillo, y yendo hacia la escalera, el trooper Wilcox llegó justo a tiempo. Sandy Dearborn, que estaba sentado a la mesa de trabajo del almacén, llena de trastos, le oía vomitar, sabiendo que el vómito difícilmente influiría en el contexto general. Curtis no renunciaría. El cadáver de la cosa murciélago le había dado el mismo asco que a Arky, Judy o cualquier otro, pero volvería para examinarlo más a fondo. Por mucha repugnancia que le diera, el Buick y las cosas procedentes del Buick se había convertido en su pasión. En el propio momento en que Kurt había salido del almacén con contracciones de garganta, las mejillas blancas y una mano en la boca, Sandy le había visto en los ojos un entusiasmo irremediable, que el malestar físico solo mitigaba de manera parcial. La tiranía más severa es la de la pasión. Del pasillo llegó ruido de agua corriente. Paró el ruido y Kurt volvió al almacén secándose la boca con una toalla de papel. «Da asco, dijo Sandy, incluso muerto. «Sí, bastante», convino Kurt, pero ya volvía al armario. Creía que lo haría entendido. «Pero me ha cogido por sorpresa».
Sandy se levantó y se quedó en la puerta. Kurt volvió a mirar el interior de la bolsa, pero sin meter las manos, al menos de momento. ¡Qué alivio! Sandy prefería no estar cerca cuando lo tocara. A pesar de los guantes, no quería ni imaginárselo. ¿Tú crees que ha sido un intercambio?, preguntó Kurt. ¿Eh? Un intercambio. Ennis por esto. Sandy tardó un poco en contestar. No podía. No porque la idea fuera horrible, que lo era, sino por la rapidez con que se le había ocurrido al chaval. No lo sé. Kurt se balanceaba en los talones y miraba la bolsa de basura de plástico, con el entrecejo fruncido. Para mí que no, dijo al cabo. Los intercambios suelen hacerse de golpe, ¿verdad? Sí, normalmente sí. Cerró la bolsa y volvió a hacer el nudo. Se le notaba que a regañadientes. Volvió a diseccionarlo, dijo. No, Curtis, por Dios. Sí. Se giró hacia Sandy con el rostro tenso y pálido y los ojos brillantes. Tiene que hacerlo alguien. ¿Qué quieres, que lo lleve al departamento de biología de Horlicks? El sargento dice que no tiene que enterarse nadie. Estoy de acuerdo. Pero entonces esto, ¿quién lo hace? ¿O se me olvida alguien? ¿O soy yo el único? Sandy pensó. Tú a Horlicks no lo llevarías, aunque Tony no hubiera dicho nada de que no se entere nadie. Aceptas que lo sepamos nosotros, seguramente porque el único que quiere tener algo que ver es Tony, pero compartirlo con alguien más. Con alguien que no lleve el gris de Pensilvania ni sepa cuándo toca cambiarse la cinta del gorro de la nuca a la barbilla. Alguien que pueda adelantarse a ti y luego quitártelo. Lo dudo. Kurt se quitó los guantes. El problema es que no he diseccionado nada desde Chauncey, mi feto de cerdo, de cuando hacía biología en el instituto hace 9 años, y solo saqué un aprobado. No quiero cagarla, Sandy. Pues para empezar no lo toques. Sandy lo pensó, pero no lo dijo. No habría servido de nada decirlo. En fin, ahora el chaval hablaba consigo mismo, con nadie más que consigo. Estudiaré y me pondré al día. Hay tiempo. No tiene sentido impacientarse. La curiosidad mató al gato, pero la satisfacción... ¿Y si es mentira?, preguntó Sandy. Le sorprendió lo harto que estaba del sonsonete. ¿Y si no hay satisfacción? ¿Y si la X nunca se resuelve? Kurt le miró casi escandalizado, luego sonrió. ¿Tú crees que diría Ennis? Vaya, si pudiéramos preguntárselo. A Sandy la pregunta le pareció a la vez condescendiente e insensible. Abrió la boca para decirlo, eso o lo que fuera, pero se quedó callado. Curtis Wilcox no tenía mala intención, solo un subidón de adrenalina y posibilidades, como un yonki cualquiera. Además, lo del chaval no era solo una palabra. Aunque Sandy no le llevara muchos años, no lo notaba. Ennis te diría que cuidado, dijo Sandy. Eso lo tengo clarísimo. Ya lo tendré, dijo Kurt, empezando a subir por la escalera. Claro, hombre. Pero solo eran palabras, como el himno que se te atropella en la boca los domingos por la mañana para poder salir de la iglesia. El agente de prueba Wilcox no se daba cuenta, pero Sandy sí. Y bueno, querida banda, esto fue otra querida parte de esta magnífica historia llamada Boy 8 del gran escritor Stephen King. Ya saben, les dejo mis redes sociales en la pantalla, las cuales aparecerán en este momento. Sin más que nada, querida bandota, damas y caballeros, esto fue Josuecito Ramos y nos vemos hasta la próxima.